Recuerden que toda la carta enfatiza la supremacía de Cristo y como ya se ha explicado anteriormente, la supremacía de Cristo significa que Cristo está por encima de todo, en todos los términos, en todas las cosas. Y vamos a ver ahora, hermanos, Cristo, la provisión más importante de nuestra vida. Versículo 6 al versículo 10 será nuestro pasaje que vamos a estudiar ahora en esta noche, de la carta a los Colosenses, capítulo 2, así que les pido por favor que todos estén ahí con su Biblia, todos tengan a la mano, y hay dos cosas que podemos hacer para no perder, hermanos, la sustancia de la palabra de Dios. Una de ellas es tratar en lo mínimo de no distraernos, así que trate de tener la Biblia a la vista. Y segundo, si usted puede apuntar, apunte, ¿verdad? Porque también eso nos ayuda de alguna forma, de alguna manera, a mantener nuestra atención en lo que estamos diciendo. Déjeme preguntarles algo, hermanos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta en tu vida? ¿Qué les hace falta a ustedes, hermanos, en su vida? Ustedes, hermanos que están casados, ¿qué les hace falta? ¿Qué les hace falta a ustedes, jóvenes, en su vida? ¿Qué nos hace falta a nosotros como familia? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta a ti, hermano o hermana, en tu vida? Seguramente vienen a tu mente algunas cosas que te hacen falta, que no has logrado tener, que no has alcanzado, que quizás dirías, con esto, si tuviera esto, mi vida sería mucho mejor. Si tuviera esto, mi vida sería más feliz. Si tuviera esto, no estaría batallando. Bueno, la búsqueda principal del hombre en este tiempo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que el hombre está buscando? Normalmente es eso que les hace falta. A algunos dinero, a otros comodidad, a otros fama, a otros poder. Sin duda alguna, hermanos, existen muchos intereses en el hombre durante toda su vida que está persiguiendo, tratando de encontrar aquello que le hace falta. Pero sinceramente pregúntate en esta noche, tú como un hijo de Dios, ¿qué te hace falta? Piensa eso. Es más, si pudieras apuntarlo, apúntalo. Me hace falta esto. Y te diría que quizás sería muy diferente tu percepción de lo que te hace falta con lo que el mundo está buscando y está llegando quizás en una continua persecución de algo que les hace falta. Y cuando ese hombre llega a la finalización de su vida, algunos dicen de alguna manera que no tuvieron y su vida fue un desperdicio o su vida fue una verdadera tragedia, pero hay otros, incluso hay otros hasta poéticamente que dicen que nada les faltó en la vida, que todo lo que habían deseado lo habían obtenido y que en ese término la vida nada les quedó a deber. Diríamos, hermanos, que ese es el pensamiento de la gente común de este mundo, cuyas aspiraciones no van más allá que de las riquezas, del poder, de la fama. Pero aun cuando pueda decir, o puedan ellos decir entre comillas, que su vida fue grata y satisfactoria, y no lo saben ellos, pero a su vida les faltó algo. Su vida estuvo vacía todo ese tiempo. Que han estado aquí en la tierra, hubo algo que les faltó. Pero la condición de ese vacío nunca les permitió percibir lo que les faltaba, o que les faltaba lo más importante. Así que solamente se consolaron con pasarla bien en esta tierra. Y yo no creo, hermanos, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, simplemente nos conformamos con decir, bueno, pasó una buena vida, pasaron una buena vida mis hijos, pasaron una buena vida mi esposa, pasaron una buena vida nosotros, nuestros padres. No creo que como creyentes tengamos que satisfacernos con decir esto sencillamente en la misma forma que el mundo lo dice. La verdad, hermanos, es que la gente del mundo no entiende y no sabe que hay un vacío en su vida y que solamente se consuelan con lo que, como dice la Biblia, les da las bendiciones de parte de nuestro Dios, a buenos y a malos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que en ese sentido, aún sin que ellos lo sepan, Dios está derramando su gracia, su bendición y misericordia sobre todas las personas para que lo reconozcan, pero aun cuando no lo reconozcan, aun cuando no quieran reconocer que es Dios,
finalmente están recibiendo algo de parte de Dios. Dice Mateo 5:45, en este sentido, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cristo fue muy categórico, hermanos, al decir que la búsqueda del hombre por tratar de llenar ese vacío que no sabe que tiene, en la búsqueda de esto, cae en un error tremendo en su vida. Dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que Cristo fue categórico al decir, si tú buscas y tú crees que el vacío que te hace falta a ti en este momento, que tú quieres llenar es con el dinero, con algo material, la vida del hombre no consiste en eso. Cuando llegues al cúmulo de eso, cuando tengas todo eso, te darás cuenta que no, y sigues todavía con el mismo vacío. Incluso hay hombres que intentan llenar ese vacío en sus vidas tratando de hacer obras filantrópicas, beneficiando a aquellos que necesitan o que tienen muchas carencias. Pero el mismo apóstol Pablo dice que una persona que hace esto en su vida, no existe en él una satisfacción verdadera si le falta algo más importante que todo eso, el amor, por ejemplo. Y su vida sigue siendo vacía. En 1 Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y luego dice, si yo diese todos mis bienes y los repartiera entre todos los pobres, si no tengo amor, nada soy. La vida del hombre está vacía, y la tragedia más grande es que no se da cuenta que tiene algo que no puede llenar ni con dinero, ni con poder, ni con fama, ni con ninguna cosa que pudiera tratar de obtener. Así que nos surge una pregunta que podría ser una de las más importantes de las que el hombre sin Cristo filosóficamente está buscando, y les llaman preguntas existenciales, y que lamentablemente nunca podrán tener una respuesta correcta, debido a que están lejos de Dios, debido a que están ajenos de la vida de Dios, debido a que están en una ignorancia completa de Dios, no pueden tener las respuestas correctas. Y es posible que en esta noche haya alguien así, que aunque esté aquí presente en el templo y esté aquí en este momento, no tiene la respuesta correcta de lo que le hace falta en su vida. Y lamentablemente todo esfuerzo que pueda hacer es fútil y nunca podrá solucionar ese vacío. En primer lugar, porque no sabe que lo tiene. Y en segundo lugar, porque ningún esfuerzo que haga podrá llenar ese vacío. Pablo lo explica de manera muy, muy especial en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 1 se refiere a esa vida alejada de Dios que no le permite al hombre entender, ni comprender, ni tener respuestas correctas para su vida. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vida alejada de Dios no puede de ninguna manera en su sabiduría de este mundo llenar ese vacío. Así que con esta idea de que el mundo sin Cristo tiene un vacío que no encuentra, déjenme decirles también lo siguiente: hay creyentes, hay hijos de Dios que aún no están del todo satisfechos o no han entendido que tienen delante de ellos toda la satisfacción posible. Es decir, se sienten frustrados, se sienten enojados, se sienten realmente perdidos. Sí, son cristianos, son hijos de Dios, vienen a una iglesia, pero no han logrado conectar bien esa realidad
de su corazón, de su mente, en Cristo, con la realidad de esta vida, como que está separada, como que piensan que la vida cristiana es por un lado y que la vida en este mundo real, dicen entre comillas, está en otro lado, y hay una escisión, hay una división entre esas dos vidas, y no han logrado conectar la vida en Cristo con la vida real. Por eso sienten un vacío. Vamos a ver en nuestro párrafo de esta noche que nos corresponde estudiar lo que dice el capítulo 2 a los Colosenses, cómo el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como el único que puede llenar y hacernos conectar esa vida real y la vida cristiana. Es decir, cómo podemos realmente vivir como cristianos satisfechos en esta vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a referirnos precisamente a una llenura que no es meramente religiosa ni mística, sino a una llenura completa que hace que el hombre alcance realmente la plenitud para la cual Dios le creó y también lo redimió. Miren cómo el apóstol Pablo presenta en este versículo que vamos a tomar como punto de partida de nuestro pasaje, que realmente es el último versículo de nuestro párrafo, versículo 10, por favor, vean, versículo 10 de Colosenses 2:10. Vamos a leerlo, por favor. Dice: y vosotros, todos leamos todos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así termina Pablo esta pequeña idea de la cual viene en todo el capítulo anterior y ahora diciéndonos, si Cristo es supremo, si Cristo es lo más importante, si Cristo está por encima de todo, entonces, si ustedes están en Cristo, están completos en Él. Ahora, ¿pero cómo conectamos eso? ¿Cómo decir que yo soy un cristiano que ha creído en Cristo? ¿Y cómo conecto eso con mi vida real? ¿Cómo puedo estar completo en Cristo? La maravillosa y grandiosa expresión de decirnos que en Él estamos completos es una bendición que deberíamos de disfrutar, pero muchos creyentes no lo disfrutan. No sucede en nuestra vida como lo que dijo Cristo, que cuando estábamos en Él, que cuando creyéramos en Él, entonces de nuestro interior saltarían ríos de agua viva. Será como una fuente en nuestra vida de la cual saltarán ríos de agua viva. Pero dirán algunos, yo no experimento esas cosas, no las he experimentado, el gozo, la alegría, no he experimentado en mi vida todo eso. ¿Cómo es posible que un creyente pudiera, hermanos, no experimentar la bendición más maravillosa y grandiosa de estar en Cristo y entender que estamos completos en Él? Ahora, es claro que Pablo en esta idea quiere decir que deberíamos disfrutar esto, no que lo deberíamos de ganar. Pero toda soledad y todo vacío de nuestra vida es quitada cuando Cristo viene a nuestras vidas y cuando Él las llena. Y así es que quiero explicarles a qué se refiere estar completos en Cristo y cómo podríamos nosotros disfrutar de esta llenura de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos disfrutar? Vamos al versículo 6, por favor, hermanos, ahí de nuestro inicio de nuestro pasaje, por favor. Colosenses 2, versículo 6. ¿Lo tienen? Leamos. Dice, por tanto, hasta ahí. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses que así como ellos recibieron al principio al Señor Jesucristo, pues así deberían de andar, de seguir. Es decir, así como lo hicieron inicialmente, así deberían de estar continuamente. Yo no sé, hermanos, pero si ustedes recuerdan el día que ustedes recibieron a Cristo, ¿lo recuerdan? Yo puedo recordar esto en mi vida. Y lo puedo recordar bien porque hubo un momento, un proceso en mi vida. Yo pensé que había recibido a Cristo cuando yo tendría unos 6 años, ¿verdad? Pero ya he contado esta historia, no la voy a contar. Pero fue hasta los 10 años donde realmente comprendí y entendí la condición de mi vida, y bajo de aquel árbol en un día 15 de enero, con una lluvia torrencial sobre mi cabeza, ahí en la esquina de mi casa, esperando un autobús para poder irme al templo y no poder hacerlo, aquel día
recibí a Cristo. Y fue el día de mi conversión. Puedo recordar el día que Cristo llegó a mi casa con mi madre, aquí está mi mamá, y siempre les digo, ¿verdad? Pero ahora lo voy a decir delante de ella, que cómo fue que antes nos ponía a rezar allá una virgen que tenía en una pared donde se chorreaba todo el agua y estaba toda sucia, quizá ya no se acuerda mi mamá, pero sí se acuerda, y ahí nos ponía a rezar, ¿verdad? Y pensaba que eso satisfacía nuestras vidas, o ella se satisfacía religiosamente, pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, eso cambió. Puedo recordar a mi padre cómo todos los viernes llegaba y la noche y a un árbol que teníamos grandísimo, que nuestra casa era conocida como la casa del árbol, ¿verdad? Porque era un árbol grandísimo, un árbol, se me olvidó el nombre, están aquí, un eucalipto grandísimo, ¿verdad? Grande, y llegaba las noches ebrio y tirado ahí, hasta la madrugada lo veíamos y era vez tras vez. Puedo recordar cuando Cristo vino a nuestras vidas, una transformación, un cambio, una visión nueva, renovada de lo que podía ser nuestra vida. ¿Ustedes pueden recordar ese día? ¿Su día? ¿El día que ustedes recibieron a Cristo? Y no necesariamente me refiero a que sepas la fecha o no, porque probablemente ni te acuerdes de la fecha. Pero ¿puedes recordar el día en que recibiste a Cristo? Hay aquí dos cosas que deberíamos reflexionar de esto que Pablo dice a los colosenses. Así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Primero, el hecho de que recibir a Cristo es la más grande experiencia que un hombre puede tener. El hecho de recibir a Cristo es la más grande experiencia que un hombre podría tener. Por hombre me refiero en términos generales, hombre o mujer, porque se trata esto, hermanos, de una experiencia espiritual. No se trata de un acto religioso, no se trata de una condición meramente mental, ni incluso ni sentimental. Es el primer evento espiritual que una persona experimenta, porque es el Espíritu Santo quien conduce a una persona a Cristo. Por lo tanto, cuando una persona recibe a Cristo, es la primera ocasión que experimenta una condición en su vida espiritual. Nunca lo había experimentado. Podría tener experiencias religiosas, podría tener experiencias sentimentales, puede tener muchas experiencias, pero nunca una experiencia realmente espiritual, sino hasta que Cristo viene a su vida, porque la primera ocasión que esto sucede es cuando el Espíritu Santo hace una obra especial en tu vida y te lleva a un momento espiritual donde reconoces a Cristo como el Señor de tu vida. Ese es el énfasis que Pablo quiere decir a los colosenses, que el recibir a Cristo no es una acción que ha surgido inicialmente en ellos, no. El hombre no puede experimentar esto por su propio deseo. El hombre no puede experimentar esto por su propia voluntad. Es el Espíritu Santo quien en su soberana voluntad ha tomado a una persona y le lleva a experimentar este momento tan especial de poder comprender, mirar, estar frente a Cristo y recibirle como el Señor de su vida. La Biblia es clara que todo hombre rechaza a Cristo, que nadie busca a Dios, pero experimenta la primera obra del Espíritu Santo o la primera experiencia espiritual cuando el Espíritu Santo viene y le convence de su necesidad de Cristo. Dice Juan 16, 8 y 9. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, 16. Es Juan 16, 8 y 9. Bueno, ahí está. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, la primera experiencia espiritual de nuestra vida es cuando recibimos a Cristo. No hay otro momento espiritual. Y eso no se puede olvidar. Y no se puede olvidar, hermanos, porque es el llamado nacimiento espiritual. Es el momento en que nacimos espiritualmente. No podemos olvidar esto. No fue un convencimiento mental. No fue el producto de una emoción como algunos.
No es una cuestión de cambio de religión tampoco. Se trata de un momento espiritual cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos convenció de nuestra necesidad de Cristo y fuimos prácticamente atraídos hacia Él. Así que, hermanos, cuando Pablo dice, así como recibisteis a Cristo, y tiene que remitirnos, hermanos, a ese momento de que cuando recibimos a Cristo. Ahora voy a mencionar simplemente esto, porque ya lo he dicho varias ocasiones, pero lo quiero hacer simplemente para recordarles que este pasaje es tan claro y que es muy importante que entendamos esto. Cada vez que se habla que Cristo llega a la vida de un hombre, no se habla de que esa persona lo acepta. Es una incorrección, es una frase incorrecta. La entendemos cuando alguien la dice o nos equivocamos, estamos tan habituados a decir esto, aceptó a Cristo. Una persona aceptó a Cristo. No, una persona no acepta a Cristo. Una persona recibe a Cristo. Es importante mantenerlo. Dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, es muy importante. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿qué está de mal decir que lo recibió o que lo aceptó? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es simplemente decirles ahora que se trata de hacer una diferencia en que una persona, cuando recibe a Cristo, es que en primer lugar ya ha recibido por parte del Espíritu Santo su obra de convencerle. Una persona cuando recibe a Cristo denota que el Espíritu Santo ya trabajó en él, que le hizo ver su pecaminosidad, que le hizo ver que estaba completamente perdido y que ahora necesitaba a Cristo. Y cuando se presenta a Cristo como el único que puede darle esa salvación y le puede dar ese cambio de vida, simplemente ese hombre recibe, nada más. Recibe lo que se está otorgando, lo que se está dando. Pero cuando uno habla de aceptar, y ese es el común del pensamiento de muchas personas, bajo una teología antropocéntrica donde el hombre decide todo, cuando alguien dice que él le presentas a Cristo y él decide si lo acepta o no, se equivoca. Se equivoca. Aceptar es un término que significa simplemente que el hombre tiene capacidad de rechazarlo o bien de aceptarlo. Eso quiere decir la palabra aceptar en términos, diríamos, un poco más rebuscados. Cuando una persona dice que lo va a aceptar, está diciendo que lo puede rechazar o que lo puede recibir si él quiere. Y no es así. No es así. No es que lo pueda rechazar, es que ni siquiera su voluntad tiene para hacerlo. Simplemente está gobernada su voluntad por una oposición natural del hombre por su pecado de rechazar todo lo espiritual, incluyendo a Dios y su obra y cualquier cosa. No hay en él, su naturaleza pecaminosa lo lleva a rechazarlo, diríamos, de manera natural. Así que ni siquiera tiene la opción. No tiene ni la opción. Ya, lo rechaza de facto. Y recibirlo tampoco tiene la opción. Porque todo hombre, como lo rechaza, no tiene capacidad espiritual para poder discernir quién, cómo y qué hace Cristo en tu vida. No tiene esa capacidad. La Biblia dice que el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu. Y aclara, y tampoco puede. ¿Por qué no puede? No puede. Sencillamente no puede porque no tiene esa capacidad de discernimiento espiritual. Y para él son locura. Así que, hermanos, cuando Pablo dice aquí, sencillamente, lo recibisteis, habla de una obra previa del Espíritu Santo para llevarnos a recibir lo que ya el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, convencernos de pecado. Y una vez que eres convicto de pecado, lo único que tienes es recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida. Ahora, Pablo dice
que así como recibisteis a Cristo, le dice Pablo a los colosenses, así como ustedes recibieron al Señor Jesús, deben andar en Él. Es decir, andar también es una obra espiritual del Espíritu Santo. Como se logra esta primera ocasión que recibimos, también debe ser así. Habla en dos términos. Hermanos, muchos de nosotros hemos perdido ese gozo, esa alegría, ese primer amor cuando recibimos a Cristo. Yo no olvido nunca este ejemplo tan especial, ¿verdad? En mi propia vida, cuando yo vi a mi padre, a mi madre recibir a Cristo por aquella ocasión. Yo no olvido, y no me olvido mucho de esto, ¿verdad? Mi madre a veces vendía zapatos, y a veces iba por las calles con sus cajas de zapatos, y yo la acompañaba, iba agarrado ya de ahí de las cajas, ¿no? Me llevaba, pero no olvido esto, que cada vez que llegaba a una parte, en su manera como podía expresar como una nueva creyente, comenzaba a hablarle de Cristo a una persona, y a otra persona, y a otra persona, y finalmente si no le compraban no importaba, pero yo les hablaba de Cristo a esas personas, porque su primer amor era ese impulso de poder compartir lo que había recibido. Y normalmente, hermanos, nosotros en nuestro primer amor tenemos una tendencia en la búsqueda espiritual. Dice Pablo, así como ustedes recibieron a Cristo, así anden. Y la palabra andar es continuamente, constantemente. De hecho, se traduce así, sigan andando así, manténganse de esa manera, porque es muy fácil, hermanos, que perdamos nuestro primer amor. Ese primer impulso, ese gozo, esa alegría por las cuestiones espirituales cuando recibimos a Cristo. Así que esa labor espiritual de andar en Cristo es de la misma forma también en que recibimos a Cristo. Se logra a través de una obra espiritual del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice cómo podemos andar en Cristo de tres maneras. Miren, versículo 7. ¿Cómo podemos andar en esa vida espiritual? Versículo 7 dice, leamos, arraigados, bueno, Pablo utiliza aquí tres palabras, arraigados, solidificados y confirmados. Las dos primeras palabras son pequeñas metáforas que Pablo está utilizando. Está comparando, arraigados se refiere, hermanos, a una especie de un árbol, y sobreedificados a un edificio. De hecho, Pablo utiliza siempre estas pequeñas metáforas, ¿verdad?, para decirnos cómo debe ser nuestra vida. Y Pablo está diciendo que deberíamos precisamente estar arraigados como la buena semilla que ya se plantó en nuestras vidas, y debe echar raíces. Arraigados quiere decir que echen raíces, comiencen a echar raíces pronto en todo esto. Como la buena semilla que ya se plantó en nosotros, debe comenzar a echar raíz y comienza a extenderse lejos, a lo ancho y a lo profundo en nuestras vidas. Arraigados en Cristo, hermanos. ¿Estamos arraigados en Cristo? Así como aquella primera ocasión cuando le recibimos, quizás superficialmente en nuestra vida teníamos el gozo, pero deberíamos ahora tenerlo más profundo todavía. Quizás superficialmente teníamos ganas de hacer tantas cosas, pero ahora deberíamos tenerlo cada vez más profundo en nuestra vida. Así que Pablo dice, arraíguense en Cristo, pero también dice, sobreedifíquense sobre Cristo. Es como aquella edificación, aquella fundación, aquellos cimientos puestos ya en nuestras vidas, ya están puestos y ahora comienza a edificarle. Comienza a poner sobre ello una vida construida en el Señor, una vida que se comienza a ver de manera diferente. Joven, ya no puedes seguir en tu propia vida y en tus propios deseos y en tus propios gustos. Comienza a edificar cosas nuevas sobre ella, porque tienes un fundamento diferente. Ya no es el fundamento de este mundo. Ya no edifiques tu vida sobre las cosas de este mundo, sino sobre Cristo. No podemos seguir edificando de la misma manera. Ustedes, hermanos, hermanas, no podemos seguir edificando nuestro matrimonio sobre las cosas antiguas. Tenemos un fundamento nuevo. Sobreedifíquense. Dice el apóstol Pablo, ustedes sobreedifíquense. Arráiganse, pero también sobreedifiquen. Tienen un nuevo fundamento. No pongan sobre ese fundamento cosas o materiales que no
tienen ninguna conexión con el fundamento que tienen. No pongan sobre su vida, no fundamenten un matrimonio, no fundamenten una crianza, no fundamenten una manera de trabajar de manera incorrecta sobre fundamentos equivocados. El fundamento es Cristo y sobre eso tienen que poner fundamento, edificación nueva. Necesitamos edificarnos de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque tenemos un fundamento firme, hermanos, en Cristo. Hay un fundamento nuevo, diferente, que sostiene nuestras vidas. Ahora, noten que la tercera palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es confirmados. Y aquí ya no se refiere a una metáfora. Aquí sencillamente antes hablaba de un árbol, luego habla de un edificio, pero aquí simplemente dice confirmados. Confirmados. Así que en este punto, hermanos, en este caso, confirmarse es simplemente estar totalmente seguros, como dice anteriormente, arraigados, solidificados, y eso nos lleva a una confirmación de nuestra fe. Y lo aclara, como habéis sido instruidos. ¿Cómo somos confirmados? Mediante la instrucción, hermanos, la instrucción. Por eso es sumamente importante que cada que vengamos a la casa de Dios tengamos una actitud correcta para poder aprender, para poder comprender lo que los maestros de escuela formativa, para que en el tiempo de la predicación podamos tener elementos suficientes para saber cómo construir. ¿Cuántos de ustedes saben construir, hermanos? ¿Sabemos construir? Bueno, quizás a lo mejor lo elemental. Quizás lo elemental podría ser, ¿verdad? Pero si tú quisieras hacer una casa, quizás puedes comenzar con algunas cosas muy fundamentales, pero estoy seguro que no podrían muchos de ustedes porque les faltaría pericia y conocimiento sobre algunas cosas. Pero si tú quieres construir tu vida ahora, en este tiempo, eso se va adquiriendo con la enseñanza. Cada vez más, cada vez más, cada vez más adquieres conocimiento. ¿Y cómo construyo aquí la educación de mis hijos? Con la enseñanza. ¿Y cómo construyo aquí una nueva relación matrimonial? Con la enseñanza. ¿Y cómo construyo aquí una vida que agrada a Dios? Con la enseñanza que estamos recibiendo. No es simplemente venir a aburrirnos, no es simplemente venir a escuchar sordamente, sino realmente a adquirir el conocimiento que requiero para construir una nueva vida en Cristo. Así que Pablo dice, ¿cómo podemos andar en Cristo como cuando lo recibimos inicialmente? Pues tienes que empezar a arraigarte, a sobreedificar y a confirmar, para que haciendo esta labor mantendrás el mismo deseo, gozo y amor que cuando recibiste a Cristo. Ahora vean el versículo 9, por favor, hermanos. En el versículo 9 el apóstol Pablo dice, porque en Él, y aquí nos da una razón del por qué es que podemos estar bien entendidos y comprendidos de que recibir a Cristo y andar en Él es la mayor experiencia espiritual que un creyente puede tener. Porque en Él, esa es la razón, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo establece la deidad de Cristo con una frase muy, muy enfática. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice que la plenitud de la deidad habita en Cristo, quiere decir simplemente que Dios se encuentra completamente en Cristo. No hay un rebusque de palabras ahí. Dios completo está en Cristo. En otras palabras, Cristo es verdadero hombre y también es verdadero Dios. Toda la deidad está en Cristo. Y Dios se ha manifestado a nosotros plenamente y completamente y perfectamente en Cristo. Y eso, entenderlo, y no lo voy a explicar ahora porque esto se explicó en ocasiones pasadas ya en el capítulo 1 y se tomó este versículo, dos ocasiones los hermanos que lo hicieron lo explicaron perfectamente, ¿verdad? La plenitud de la deidad está en Cristo, todo, no una parte, todo Dios estaba en Cristo. Y si todo Dios estaba en Cristo, entonces da como resultado algo muy importante. Si yo estoy en Cristo,
Y toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces estoy completo en Cristo. Versículo 10, vean por favor. Culminamos. Dice, todos leamos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Así que, hermanos, estar completos en Cristo no significa esto, hermanos. No significa que toda la perfección de la deidad de Cristo se nos transfunde a nosotros. No. Estar completos en Cristo no significa que toda la deidad que habita corporalmente en Jesús se me pasa a mi cuerpo. No. No. Y por eso algunos pensarían, bueno, entonces como estoy en Cristo, tengo de Cristo toda su deidad. De ninguna manera. Simplemente significa que somos perfectos en Cristo, que somos completos en Cristo y que todo lo que nosotros necesitamos y cualquier recurso de nuestra vida o cualquier necesidad de nuestra vida, lo tenemos en Cristo. Lo tenemos en Cristo. No nos falta absolutamente nada en Cristo. No nos falta absolutamente para vivir una vida que glorifique a Dios y la tenemos en Cristo. Es decir, cualquier cosa que yo necesite en mi vida para vivir, yo no puedo yo decir en mi vida ni excusarme y decir, yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser una buena esposa, yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo ser esto y no puedo excusarme diciendo, yo no puedo ser un buen hijo porque no tuve buen padre, porque no tengo una buena esposa o esposo o viceversa, no puedo ser un buen ciudadano porque no tengo un buen gobierno. No podemos excusarnos nunca en eso, porque si estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Miren, Pablo usa la palabra aquí para decir completos, una palabra griega plero, que significa, literalmente significa repleto, o terminado, o provisión. Y miren, hermanos, si nosotros tenemos necesidad de algo, como le dije al principio, ¿de qué tienes necesidad en este momento en tu vida? ¿De qué tienes necesidad en tu vida en este momento? Bueno, cualquier cosa que necesites en tu vida, lo tienes en Cristo. Lo tienes en Él. Pablo confirma diciendo que nadie está por encima de Cristo, que Él es la cabeza de todo gobierno y cualquier potestad. Así que cualquier cosa que yo deseara o quisiera, la puedo obtener en Cristo. Él es la cabeza de todo lo existente. Así que, hermanos, tenemos en Cristo todo lo que necesitamos y lo que vas a necesitar algún día, o en tus tiempos difíciles, o en tus tiempos de dolor, o en tus tiempos de carencia, o en tus tiempos de frustración, lo tienes en Cristo. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo tengo? Bueno, no hay una fórmula para decirte ahorita cómo lo obtienes. Tú tienes que observar en la palabra de Dios, tienes que conocer más a Cristo, tienes que poner mucha atención cada vez más y cada vez más, porque en la medida que tú escuchas la palabra del Señor y dejas guiarte por el Espíritu Santo, vas a ver cómo es que en Cristo puedes tener todo lo que necesitas. No hay excusa para nuestra vida de decir, tenemos una vida frustrada, tenemos una vida insatisfecha, tenemos una vida que le falta algo. No, en Cristo lo tienes todo, porque estás completos en Él. Así que gocémonos, hermanos, porque tenemos la mayor bendición en nuestras vidas, que es a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo en nuestra vida. No es una frase retórica, hermanos, lo tienes. Tienes que buscar en Cristo cómo satisfacer eso que te falta ahora. ¿Ya lo tienes a Él? Estás completo en Él. Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta noche que nos permitas realmente, Señor, reconocer que si nos falta, Señor, algo y nos sentimos algo insatisfechos, es porque no hemos logrado entender, Señor, bien, y no hemos logrado conectar bien nuestra vida cristiana con esta vida de todos los días. Parece que la tenemos dividida, Señor. Parece que la relevancia de la vida cristiana solamente cobra, Señor, sentido para algunos en una reunión de iglesia.
quiero pedir, Señor, que ayudes a cualquier persona que está en este momento sintiendo ese vacío en su vida, a comprender y entender que es solamente Cristo quien puede satisfacer su vida. Y quizás no lo entienda en este momento, pero te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo le lleve a esa comprensión y pueda comprender que estamos en Cristo completos. Ayúdanos, Dios, a gozarnos con esta realidad. Ayúdanos a mantener, Señor, esta realidad en nuestro corazón y en nuestra vida cuando venga la frustración, cuando venga el dolor, cuando venga la incomprensión de lo que acontece en nuestras vidas, cuando venga cualquier circunstancia que no nos permita, Señor, poder gozarnos en medio de ellas, es porque no hemos comprendido todavía quizás, Señor, que estamos completos en Cristo. Ayúdanos, Padre, a echar mano de nuestro Señor Jesucristo. Él ha provisto todo para nuestras vidas. Guárdanos en nuestro corazón y en nuestro deseo siempre de querer conocer más de Cristo y entender más de Él. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en su nombre. Amén. Vamos a culminar, hermanos, esta